Y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Patria perpetua, dijo Borges. Patria para siempre. Patria para siempre. Patria para siempre. Patria. ¿Es Estados Unidos una amenaza real y catastrófica para el resto del mundo? Las sanciones del 9 de marzo se refieren específicamente a la ley que el presidente Obama firmó el 18 de diciembre del año pasado, que se llama Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela de 2014. Precisamente, los 7 funcionarios sancionados están vinculados a los aparatos de seguridad del Estado a los que Washington responsabiliza de lo que considera los excesos cometidos en la represión de las manifestaciones de febrero de 2014, que dejaron al menos 43 muertos y cientos de heridos entre opositores y simpatizantes del gobierno, y de la supuesta intimidación a la oposición venezolana. Cuando el presidente firma una orden ejecutiva en la que declara que hay un estado de emergencia, obtiene ciertos poderes excepcionales que le permiten, por ejemplo, imponer sanciones o congelar ciertos bienes. La declaración abre el camino para una posible política de sanciones, destinado no a individuos vinculados al gobierno, sino ya sí contra el Estado. ¿Qué significa ser una amenaza a la seguridad nacional? 1. Categoría legal. La declaración de emergencia nacional por inusual y extraordinaria amenaza es una categoría legal contenida en el título 50 capítulo 35 dedicada a poderes económicos de emergencia internacional. Luego de que un país es declarado amenaza a la seguridad nacional, se activan las atribuciones legales al presidente de Estados Unidos que se estipulan en la sección 1702. La sección 1701 dice, textualmente: cualquier autoridad otorgada al presidente por la sección 1702 de este título puede ser ejercida para enfrentar cualquier amenaza inusual y extraordinaria, que tiene su fuente totalmente o una parte sustancial, fuera de Estados Unidos, para la seguridad nacional, la política exterior, o economía de Estados Unidos, si el presidente declara emergencia con respecto a tal amenaza. La declaración de una emergencia nacional permite a Estados Unidos aplicar sanciones contra personas o un país, con base en determinadas circunstancias, más allá de lo aprobado por el Congreso. En especial la Ley de Emergencia Internacional de Poderes Económicos y la Ley de Emergencia permiten al presidente establecer restricciones y prohibiciones comerciales, financieras e incluso, en caso que se considere que un país ha atacado a Estados Unidos o es hostil, se puede llegar a la confiscación de los activos que se encuentren en jurisdicción estadounidense. Hasta el momento, el Congreso nunca ha cancelado un acto ejecutivo de declaración de emergencia nacional, a excepción de la introducida después del huracán Katrina en el 2005, cuando el presidente Bush declaró el estado de emergencia, el cual revocó apenas 2 meses más tarde. Una vez activada la emergencia nacional, el Congreso no la desactivará en ningún momento, por lo tanto, la amenaza sobre Venezuela será constante y en todo tiempo. Ese es el objetivo que persigue Estados Unidos contra Venezuela. No obstante, la alternativa militar no se percibe siempre como la única forma de intervención que implementaría el imperio norteamericano. Ellos van a agotar otros recursos, tales como financiamiento a la oposición venezolana para generar caos en las calles, e infiltrando a la FARC para tratar de dividirla, para fomentar una matanza que parta de la debilidad, la anarquía y el desgaste, comentó el diputado Adel El Zaballar, el cual forma parte de la Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional. Según el contraalmirante Luis Cabrera Aguirre, la orden ejecutiva no es una advertencia. Ahora, con los drones y las nuevas tecnologías, es fácil atacar sin avisar. Estados Unidos trata de justificar acciones políticas que conlleven la deslegitimación de los gobiernos que le son incómodos e implementar las acciones pertinentes. La orden ejecutiva del presidente Obama busca socavar a Venezuela por todos los medios posibles. Obama podría dar un paso adelante y dictar una orden para tomar medidas de bloqueo, que posiblemente no sea como el bloqueo a Cuba, sino más inteligente. ¿Cuáles países han sido declarados amenaza para la seguridad nacional? El gobierno de Estados Unidos ha declarado 53 estados de emergencia nacional desde que el Congreso aprobó la Ley de Emergencia Nacional en 1976, excepto
actuando declaraciones de desastre para eventos como tornados e inundaciones, según una revisión del diario USA Today. La ley de 1976 establece que cada Cámara del Congreso, luego de 6 meses de una emergencia, debe ser votada de nuevo, pero nunca ha sucedido, de tal manera que existe una gran cantidad de decretos de emergencia nacional que siguen vigentes durante años o incluso décadas. El 11 de septiembre de 2001, el entonces presidente George W. Bush declaró una emergencia nacional que fue renovada 6 veces por el presidente Obama, considerado la base legal de actos de guerras e invasiones en nombre de la lucha contra el terrorismo. 3 días después de los ataques terroristas contra las Torres Gemelas. Este año esa declaración de emergencia cumple 14 años. Estados Unidos viola toda normativa legal internacional cuando emite órdenes ejecutivas injerencistas y extraterritoriales como la anunciada recientemente contra nuestra patria. Hagamos un resumen de algunas sanciones relevantes injerencistas del imperio norteamericano en el resto del mundo. Es por esto que nosotros consideramos a los Estados Unidos como una amenaza real y catastrófica para todo el resto del mundo. Irán, 1979-2015. Desde hace 36 años es objeto de sanciones, según el embajador de Irán en Venezuela Mostafa Al-Hay. El gobierno venezolano debe ser firme en la defensa de la soberanía. Si Venezuela echa un paso atrás, los gringos harán un paso adelante. Nicaragua. 1985-1988. Sanciones buscan debilitar la revolución sandinista, cuando el gobierno estadounidense autorizó un embargo económico en contra del gobierno de Daniel Ortega Panamá. 1988-1990. Estados Unidos traiciona a su viejo aliado Manuel Noriega y le sanciona para luego invadir Irak. 1990, previo a la invasión sancionaron al país con la excusa de poseer armas de destrucción masiva. Haití. 1991. Estados Unidos ordena sanciones tras un golpe de Estado. Siria, 2004. Buscan derrocar al presidente Bashar al-Assad por acusaciones genéricas de apoyo al terrorismo. Libia. 2011. Sanciones buscaron derrocar al presidente Muammar Gaddafi, Ucrania. 2014. Medidas fueron previas al derrocamiento del presidente Viktor Yanukovych, Rusia. 2014. Estados Unidos y la UE justifican el castigo por supuesta violación de la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, tan solo en América se han contabilizado 24 injerencias estadounidenses entre invasiones, 11, al igual que operaciones encubiertas y patrocinio de golpes de Estado, 13. En el resto del mundo, 33 agresiones por parte de factores y fuerzas de Estados Unidos, 17 irrupciones militares y 16 acciones aventuras desestabilizadoras. La orden ejecutiva contra Venezuela se sustenta en otros instrumentos que la diferencia de los dictados desde la Casa Blanca contra países de la región, resalta el Acta de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela aprobada por el Congreso estadounidense en diciembre del 2014, una ley impulsada por sectores de ultraderecha de los Estados Unidos, con lo que se autorizan posibles sanciones ejecutivas contra venezolanos, a los que la Casa Blanca acusaría de violación de derechos en nuestro país. Las cabezas visibles de estos sectores de ultraderecha de la nación norteamericana que impulsaron estas sanciones contra nuestra patria son Robert Menéndez, senador demócrata, quien tiene amplios y profundos vínculos con la derecha venezolana, figura entre los estadounidenses a quienes el gobierno nacional les prohibió la entrada a Venezuela por violación de derechos humanos y fomento del terrorismo. Según el periodista Jingu Yayar, está vinculado a círculos de terroristas. El otro personaje es el senador republicano Marco Rubio, miembro del lobby conservador Tea Party. El presidente Nicolás Maduro le prohibió la entrada a Venezuela por incurrir en violaciones de los derechos humanos y fomentar el terrorismo. El ex jefe de gabinete del gobierno argentino Jorge Capitanich afirma que el senador Rubio se caracteriza por tener una visión imperial y representa a los más recalcitrantes derecha republicana, y le da tratamiento a la América del Sur y del Caribe como el patio trasero de los Estados Unidos. Porque Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos. 1. Por no poder controlar a placer el petróleo venezolano lleva a los Estados Unidos a sentirse amenazado y colocar a nuestra patria en peligro inminente.
2. Por su inigualable posición estratégica en relación al principal consumidor de petróleo en el mundo, los Estados Unidos, a solo 5 días del transporte petrolero, comparado con la diferencia de 45 días del transporte del petróleo del Medio Oriente, el otro polo de producción mundial del petróleo. 3. Por poseer las más grandes reservas petroleras del planeta Tierra hasta ahora descubiertas, la tentación es demasiado grande, casi 300.000 millones de barriles y el rancho ardiendo. 4. Para destruir la unidad integradora de los pueblos de América Latina y del Caribe, ya que considera a nuestra patria como una amenaza real a sus intereses hegemónicos. 5. Para contrarrestar el crecimiento económico de las otras naciones que hagan sombra a sus pretensiones hegemónicas imperiales, Rusia, China. 6. Porque necesita garantizar el mantenimiento de su economía, de su estilo de vida, en especial para las élites, de su cultura del derroche. El decreto de Obama le permite sancionar a cualquier persona u organización en Venezuela, o incluso a los gobiernos que lo apoyan. Por tanto, se trata de una medida con amplias capacidades y consecuencias no solamente para este momento, sino también para el futuro. Este último un comentario muy asertivo de Eva Collinger. Nuestra tesis es que el mundo entero se encuentra en peligro inminente, por la posibilidad que tiene el gobierno imperial de aplicar medidas con amplias capacidades para cualquier país del mundo. Es por esto que Venezuela ha tenido el más amplio apoyo irrestricto de la gran mayoría de las naciones del mundo, ante la arrogancia imperialista norteamericana que pretende arrodillar con un decreto presidencial la dignidad de una Venezuela que ha recibido el legado histórico de los libertadores. Solamente se defiende lo que se conoce a profundidad, por eso creo que es necesario desarrollar a lo largo del movimiento revolucionario, foros, talleres, conversatorios, sobre este decreto de emergencia del presidente Obama, en forma masiva, a los partidos afectos al chavismo y utilizando como facilitadores a los dirigentes de base, tanto regionales, como locales, y involucrar también, jóvenes y adultos independientes con conciencia de patria, con preferencia a los jóvenes. Un factor fundamental es la unión cívico-militar. Este blindaje es necesario que siga promoviéndose. Nuestra patria lleva más de 16 años resistiendo una guerra económica, combinada con las operaciones de guerra psicológica, fortalecido por ese hilo conductor que es el legado del presidente eterno Hugo Chávez, y unido a través del gobierno del presidente Maduro. Una vez más, unidad, lucha, batalla y victoria. Recuerda darle a like y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.